Soy el pastor Ernesto Madrigal y tenemos el privilegio de entrevistar a los pastores Marvin Gómez y Neisy de Gómez. Pastor Marvin, cuéntenos algo acerca de su niñez, esa etapa tan maravillosa. Bueno, antes que todo quiero decir que yo nací en un hogar cristiano. Mi papá y mamá, desde muy jóvenes, ellos le servían al Señor. Mis abuelos, los padres de mi papá, cristianos, desde años. Y cuando yo nací, fui el primer hijo de la familia y para mi abuelo fui el primer nieto varón. Entonces eso alegró mucho el seno paternal. ¿Dónde naciste, Marvin? Yo nací en Nueva Guinea, estamos hablando de Celaya Central, a 250 kilómetros de aquí de Managua. ¿Cuándo fue que te trasladaste a Managua? ¿En qué año? Mi papá decidió trasladarse para Managua con mi mamá en el año 89. Okay. Ellos para el tiempo de la guerra sufrieron una pérdida económica y después el huracán Juana. Marvin, ¿qué actividad desarrollaste en tu niñez aquí cerca del Mercado Oriental? Mi papá comenzó a trabajar en lo que es comercio, se hizo de su tramo. A él no le gustaba que nosotros trabajáramos del todo, ni mi mamá. Y pues gracias a Dios nos daba todo lo necesario, estudio, comida, vestuario. Pero a mí siempre me gustaba tener reales, mover dinero. Entonces después de clase yo compraba una caja de chicle que valía 10 cordos y traía 20. Entonces yo decía, vendo las 20, me gano 10. Y eso lo hacía a diario, sin que mi papá se diera cuenta. Y para llevar más dinero al colegio. Qué bien. Neisy, me gustaría que nos hablaras algo de tu adolescencia, no de la etapa de la niña, sino de tu adolescencia. ¿Cómo fue tu adolescencia? Bueno, mi adolescencia fue, gracias a Dios, nos criamos mis hermanas en un hogar cristiano. Desde muy chiquita le he servido a Dios. Mi adolescencia fue estudiar, saqué mi secundaria, el apoyo de mis padres siempre estuvo ahí. Mis padres, siempre estuvieron dándome consejos también. Y gracias a ellos, pues ahora soy una persona ya adulta y se los debo a ellos, mi adolescencia. Yo me bauticé a la edad de 12 años. Bien. Entonces todo eso he conocido a Dios de muy pequeña. ¿Desde cuántos hermanos se compone la familia, Neisy? Somos 3 mujeres y un varón. 3 varones, sí. 3 mujeres y un varón, muy bien. Yo soy la mayor. Qué bien. Marvin, cuéntanos algo acerca de tu juventud. Bueno, yo a la edad desde muy pequeño he sido muy deseoso de leer la Biblia y comencé a congregarme. Mi papá después viniendo a Managua se apartó, se enfrió, con mi mamá dejaron de congregarse. Y yo comencé a congregarme a una iglesia que estaba a una cuadra, como a la edad de 9 años. Y desde ahí comenzamos. Ya cuando llegamos a la etapa de la juventud, pues yo prácticamente comencé bien. Comencé bien porque tuve una buena niñez. ¿Dónde te congregabas en los tiempos de tu adolescencia y juventud? Me congregaba en la iglesia Centro Cristiano de Chaday, donde pastoreé el hermano Ernesto Madrigal. Muy bien. Su persona. Neisy, me gustaría conocer acerca de tu juventud, tu etapa juvenil, ya de la etapa de 15 años en adelante. Bueno, a esa edad estaba estudiando la secundaria. Estaba en 3er año de la secundaria. De esa edad yo quería trabajar, ayudarle a mis padres, pero ellos me dijeron
que no, que mejor me dedicara a mis estudios. Y sinceramente yo me enojaba porque yo quería ayudarle, yo miraba pasar necesidades en ellos, pero ellos nunca me dejaron hacerlo. Neisy, cuéntanos un dato curioso de tu vida en cuanto a tu noviazgo. ¿A dónde conociste a Marvin? En mi iglesia, donde él pastorea. Mi líder en la zona de Bataola era el hermano de él, Alex. Tu cuñado ahora. Mi cuñado ahora. Sí. Nosotros nos congregábamos antes de ir a la iglesia de él en otra iglesia, pero hubo ahí un problema, entonces nosotros dejamos de ir a la iglesia. Y después íbamos a los grupos familiares donde el hermano de él, que hacía grupos, ya después llegó a la casa donde mi mamá a hacer grupos, y ahí fue donde nosotros comenzamos a ir a la iglesia. Neisy, cuéntanos un dato curioso que creo que es algo impactante, ¿verdad? ¿Cómo Marvin, siendo pastor, declara su amor hacia tu persona? ¿Cómo fue esa declaración de amor? Madre, dale. Bueno, eso fue divertido al mismo tiempo. Ahora me pongo a analizarlo, me da risa. Pero cuando él me lo dijo, no sabía ni qué decir. Pero ¿qué es lo que él te dijo? ¿Y cómo te lo dijo? No, fue una mañana. Sí. Como eso de las 6 de la mañana. Yo me levantaba temprano porque mis padres iban a trabajar y yo me tenía que quedar cuidando la casa. Recibí una llamada de él. Él ya anteriormente ya me había pretendido, pero haciéndome mensajes por celular y todo eso, pero nunca se me había declarado. Esa mañana me dice él, me llama, Dios le bendiga, hermana, y todo eso me saludó. Y me dice, hermana, le quiero hacer una pregunta. Sí, pero nunca me imaginaba, yo sinceramente nunca me imaginaba. ¿Quieres ser mi novia? Y yo me quedo así, sin no sabía ni qué decirle. Y ahí nomasito me hace otra pregunta. ¿Quiere casarse conmigo? Eso para mí fue impactante porque, no sé, me puse nerviosa. Nunca me imaginaba de que yo le gustara a él. Eso fue... ¿Y qué nos puede contar el pastor Marvin Gómez acerca de esa declaración de amor? Lo que pasó es que yo llevaba tiempo orando al Señor por mi esposa. Quería esposa, no novia. Y ya eran 26 años los que tenía en ese tiempo. Y yo me levantaba siempre a mi devocional muy de mañana, a orar, a estudiar la palabra. Y en una de esas antes de todo, a mí me comenzó a llamar, comencé a sentir interés por Neisy cuando mi hermano me decía que era una muchacha muy de hogar, muy eficiente, de buen testimonio. Y cuando Alex me hablaba así, me decía él, sería bueno que la conociera. Pero comenzó a despertar interés en mí sin haberle yo conocido. Y como habían varias zonas hay varias zonas en la iglesia de los grupos, decidí acompañar a Alexander una noche, pero ella no estuvo ahí en esa actividad porque andaba, no sé, salió, no recuerdo bien. Pero un pastor amigo mío llegó a la iglesia y predicó él, ministró la palabra del Señor y miró a Neisy entre todas las muchachas y me dice, esa muchacha es muy bonita, dice, y se ve con lindas cualidades, ponele ojo, dice. Y eso como que despertó más interés en mi persona. Y yo comencé a indagar de ella así de largo, a analizar de largo. Pero oré a Dios y le digo esa mañana, Señor, si Neisy es mi esposa, para yo sentirme seguro, dame una confirmación, que a mi celular le metan 50 córdobas de recarga antes de las 6 de la mañana.
y un hermano me llamó como de eso de las 5:30, Giovanni se llama el hermano. Pastor, me dice, y yo le saludé, le metí 50 córdobas de recarga a su celular, me dice. Cuando yo miré, revisé, era cierto, sentí alegría, y por eso la llamé a Neisy, diciéndole que si quería ser mi novia, y después le dije que si quería ser mi esposa. Entonces Neisy, yo recuerdo que me dijo que hablara con su papá. Y yo me armé con mi mamá y le dije a mi mamá, le platiqué, y mi mamá me dijo, te apoyo. Marvin, una pregunta. ¿Cómo, ahora que ya sos un hombre casado y de un gran ministerio, cómo es la relación entre las dos familias? Bueno, mi mamá le tiene mucho aprecio a la mamá de Neisy y a sus hermanas, porque ellas son muy tranquilas. También mi suegra y mi suegro hay mucho contacto en la familia. Qué bueno, le felicito. Marvin, cuéntenos en toda la etapa de tu vida, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Como yo tuve un ejemplo paternal, una figura paternal, un modelo, mi papá. Yo nunca vi a mi papá maltratar a mi mamá o ofenderle delante de nosotros. Nunca. Siempre vi en mi padre un hombre que siempre llevaba algo para mi mamá. Siempre le dejaba dinero para la casa y dinero aparte para ella. Y cuando mi papá falleció, se enfermó, lo peor fue los sufrimientos que vivimos en esa transacción de su muerte, en esa etapa de su muerte. Fue dura, fue difícil, y cuando recuerdo a mi papá me trae mucha tristeza porque tengo muy bonitos recuerdos de su persona, lindos recuerdos que están aquí en mi corazón. Marvin, cuéntanos algo acerca de tu llamado. Mi mamá decía que ella siempre deseaba que yo fuese pastor y que uno de sus hijos tuviese ministerio. Mi papá me inculcaba lo mismo desde pequeño. Yo recuerdo algunas conversaciones, pero en sí no despertaba mucho interés en mí. Yo tenía hambre, ansia de servir a Dios, de poder escalar, y algo que yo tenía cuando estaba en esa etapa es que me juntaba con personas adultas, que yo viese que podía aprender algo de ellos. Pero prácticamente mi llamado comenzó con el hermano Ernesto, con usted, que usted me dijo que usted sintió de Dios una mañana que era mi tiempo para empezar el ministerio. ¿Qué edad tenías, Marvin? En ese tiempo yo tenía 17 años. 17 años. Yo recuerdo que yo le dije a usted que la iba a pensar porque era una decisión muy seria, que iba a marcar mi vida, que la iba a pensar. Pero a los meses me volvió a decir usted, ya es el tiempo. Y en ese tiempo yo era líder en una zona del barrio Jorge Dimitro. Y cuando usted me dijo, ya era el tiempo, yo decidí, y me acuerdo que iba montado con usted en la moto. Entonces yo decidí, está bien, vamos a probar, dije yo. Si en un año no tengo terreno, digo yo, y no tengo por lo menos 60 personas, no tengo llamado. Pero hicimos un culto un 6 de enero del año 2000 en el barrio Jorge Dimitro, donde en una esquina donde había mucho huelepega, mucho drogo y a la vez mucho descuido, un barrio donde había mucha violencia, mucha pandilla, y ahí iniciamos el culto. Comencé con 20 sillas de madera, un audio pequeño y una guitarra. Al año yo vi resultados, porque al año en ese lugar donde alcanzábamos 60 ya no alcanzábamos los domingos. Y el primer terreno Dios lo proveyó en 20,000 córdobas en la misma fecha del año 2000, a final de año.
Y yo sentí y trabajando, sentí amor por la obra, comencé a visualizar, comencé a soñar y Marvin, me gustaría que compartieras con todo el público que nos ve a través del internet el impacto que ha producido en nuestras vidas nuestros padres espirituales, Anita Sneller y nuestro padre espiritual Larry Sneller. Cuéntanos cómo ha impactado tu vida, la vida y el ejemplo de ellos. Bueno, una cosa es cobertura y otra cosa es un padre espiritual. Muchos recibimos cobertura pastoral, que la cobertura da asesoramiento, guía, pero un padre endosa, disciplina y imparte su vida, su modelo, su diseño. Y para mí el hermano Larry y la hermana Anita son un modelo de inspiración. Saber de que ellos allá en Estados Unidos es otra vida, otro ambiente, vienen acá, a Nicaragua, se meten a zonas rurales y se adaptan a la situación. Y hay veces con no un amplio recurso económico, pero ellos multiplican lo que tienen, como Jesús con el pan y los peces. Pero lo que a mí más me ha impactado del hermano Larry Sneller, en lo personal, es que es un hombre que ama a sus hijos espirituales. Es alguien que tiene corazón para ellos. Y anoche yo estaba pensando, anoche tuvimos una vigilia de oración en la iglesia y yo estaba comentando con Neisy que mi papá me hace falta en cierto sentido, pero una de las pérdidas que golpearía mucho sería al hermano Larry y a la hermana Anita. Es correcto, Marvin. Neisy quisiera que expresaras algo acerca de los consejos de la hermana Anita y el hermano Larry, con ese enfoque hacia la vida matrimonial, hacia la vida familiar. ¿Cómo ha enriquecido tu vida en la administración de la hermana Anita? Sí, eso es algo muy importante, que la hermana Anita, o sea, como entre las dos somos mujeres, yo algunas cosas, situaciones que yo no entiendo, yo se las pregunto a ella. Ellos para mí han sido algo que también mi matrimonio se los debo a ellos, porque ellos nos han dado muchos consejos, cómo lidiar con los desacuerdos, porque en todo matrimonio hay muchos desacuerdos. Y sobre todo ellos nos han ayudado con materiales, nos han regalado libros que nosotros hemos leído y sus consejos, que también nos han ayudado también. A la vez su ejemplo, hermano. Su ejemplo. Yo le digo a él que yo quisiera que nosotros llegáramos también así como ellos, cuando seamos ya adultos, o sea, más adultos, ya señores de edad. Yo veo que la hermana Anita, el hermano Larry se agarran de las manos en la calle, la trata bien y eso también me motiva a crecer en mi matrimonio. Qué bueno, Neisy. Felicidades. Hermano Marvin, actualmente quiero que nos hables acerca de los logros que ha tenido este ministerio. Sabemos que no somos una empresa con muchos recursos, pero quiero que nos hables del alcance, cuántas iglesias tenemos, las repercusiones de la enseñanza de nuestro hermano Larry y todos los logros que hemos obtenido durante estos
años de trabajo con el hermano Larry? Bueno, este ministerio Asociación Cristiana Panamericana tiene como de 18 años aquí en Nicaragua. Y hay más de 40 iglesias. Y ahí hay campos que que van a crecer y se van a expandir, se van a multiplicar. Pero hay un ambiente de apoyo, de unidad dentro de la pastoral, de mucho amor, de mucha apreciación, de mucha honra. En cuanto a la capacidad que nos da nuestro apóstol a los pastores, ¿qué opinión tenés al respecto? Es que es una preparación continua, porque puedes ir a un instituto bíblico y te dan la teología, la recibís, pero aquí es una preparación continua y muchos de sus temas son temas prácticos y diarios, temas vividos, que los venís a poner en práctica, los estás viviendo. Creo que esa preparación continua ha ayudado y bendecido a muchos pastores en muchas áreas, en su área económica, en sus áreas espirituales, aún en su expansión. Marvin, háblanos un poco acerca del éxito que has tenido en uno de los barrios más peligrosos del casco urbano de Managua, que hay estadísticas que han habido hasta un asesinato diario en ese barrio. Contanos acerca de los éxitos que has tenido, tu membresía y todo lo que estás haciendo ahí en el barrio. Jorge Dimitrov. Ok, actualmente en la iglesia contamos con 5 propiedades. Tenemos una iglesia construida de 20 de frente por 40 de fondo. Y hay una membresía aproximadamente de 450 miembros. Y tenemos grupos familiares en el Jorge Dimitrov, pero en 9 barrios fuera en 9 barrios de Managua. Y nuestra membresía, el 50% son de el Dimitrov y el 50% son de afuera. De otros barrios. De otros barrios. Pero al comienzo vivimos etapas duras y difíciles, mucha balacera, mucha amenaza de los vagos. Y yo recuerdo una ocasión que estábamos en un culto, había una actividad de mujeres, habían como sus 400 mujeres en una actividad. Y estaba una hermana predicando que estaba de Puerto Rico. Y ella estaba ministrando y ella no pudo continuar aún predicando porque se llenó de nervios. En ese tiempo era un galerón lo que teníamos y alrededor estaba cubierto con alambre y fue tan fuerte la balacera que hubo que hubieron hermanas que se desmayaron. La hermana que predicó comenzó a llorar y dijo que no quería estar ahí, que se quería ir. Marvin, fue un momento que entró miedo a la congregación, entró pánico. Mucho miedo. O sea, la balacera fue intensa. Sí, vehículos de hermanos que baleados, vidrios quebrados. Y desde entonces a mí mucha gente comenzó a irse, tal vez buscar iglesias más seguras, lugares más seguros. Y muchas personas que venían de afuera de Managua dejaron de congregarse. Hubo 2 pérdidas en cierto sentido, membresía y a la vez económica. Y paramos ciertos proyectos que teníamos. Marvin, en todo ese trayecto de presión, de pleitos, de pandillas, ¿algún miembro tuyo ha sido herido? Sí. ¿Ha sido afectado por algún balazo? Sí, hubo un miembro que fue afectado entrando a la iglesia. Fue herido en su rodilla derecha con un impacto de bala. Él es el batero actualmente de la iglesia. Y estuvo hospitalizado. Yo vi al joven que le hirió y él entró a una casa y no sé qué pasó en mí, que me sentí enojado, no sé, que yo le dije a él que yo le iba a denunciar. Entré a la casa
Y la mamá de ese joven se congregaba en mi iglesia. Y le dije que le iba a denunciar y que no se iba a quedar así eso. Pero el muchacho se fue del barrio, terminó yéndose del barrio. Fue una etapa, hemos tenido etapas duras en la iglesia, pero considero que eso nos ha ayudado. Eso nos ha ayudado a formarnos, a formar el carácter en los líderes, a pelear en contra de la corriente. Porque el liderazgo que está actualmente en la iglesia es un liderazgo fuerte, un liderazgo... Marvin, discúlpame que te interrumpa. Tengo entendido que murió una persona frente a la iglesia en un 31 de diciembre o 24 de diciembre. Creo que es un caballero que era enfermero. Sí, él iba pasando con una señora y hubo otro enfrentamiento entre pandillas y él fue herido. ¿O muerto? Herido en sus pulmones. Y ese impacto de bala trajo la consecuencia de la muerte. Okay. Otra señora fue herida en su brazo izquierdo, pero gracias a Dios está... Creo, Marvin, que yo tuve la oportunidad de pasar por casualidad y me pidieron ayuda para llevar al médico forense a esa señora. Marvin, cuéntanos qué metas y qué proyecciones tenés para el futuro. ¿Qué va a suceder de aquí a algunos años con tu ministerio, tu iglesia y tu vida? Bueno, la meta la visión de nosotros es ganar almas para Cristo, equiparlas y discipularlas y enviarlas a trabajar, proveer herramientas al liderazgo, formación y poder expandirnos. Y mi deseo es poder minar Managua de grupos familiares, poder minarlo y poder expandirme con obras nuevas. Qué bueno. Ya estamos iniciando una Tipitapa, poder levantar nuevos obreros. Correcto. Ese es mi sueño, hermano, poder proyectarme, pero que la iglesia pueda sostener a esos obreros por un tiempo indefinido, ayudándole en su alimentación, un salario, durante ellos se establezcan. Neisy, cuéntanos qué tipo de apoyo le estás brindando a tu esposo en el ministerio. De todo tipo de apoyo, desde el hogar, en el área ministerial, en todo el aspecto de la vida. ¿Qué estás haciendo en la obra? Cuando yo me casé con él, yo le dije que yo lo iba a apoyar, que esa era una de mis prioridades, apoyarlo, como esposa que soy. Y le servimos los dos juntos a Dios. Y el apoyo que yo le estoy dando es en la alabanza, con los niños, y así de tal vez un consejo. Cuando yo lo veo triste, yo le pregunto qué le pasa. Él viene y ya me lo cuenta. Y tal vez no es un gran consejo como el del hermano Larry, pero sí son palabras de aliento. Qué bien. Y en cuanto al hogar, también lo apoyas con su desayuno, claro. con su almuerzo, con su cena, con su ropa, tus caricias. Lo que más disfruto de Neisy es que ella siempre está conmigo. Qué bueno. Y considero yo que lo compartimos. Qué bueno. Ambas funciones. Yo ayudo un poco a lo que ella necesita y ella ayuda conmigo. Y en cuanto a consejería, ella siempre está conmigo en reuniones, en actividades la mayor parte del tiempo. Y yo cuando nos casamos, yo le dije a la Neisy que yo no quería ni que trabajara para que ella compartiera compartiéramos el ministerio juntos. ¿Cómo no? Lo ejerciéramos juntos. Bueno, Marvin, ha sido un placer haber estado contigo en esta hermosa entrevista. Fue interesante todo lo que ustedes expresaron. Mi deseo, como uno de tus pastores, es que cosechen muchos éxitos y creo que dentro de unos pocos años más estaremos viendo
una expansión de tu ministerio y de tu vida con Neisy. Que Dios me les bendiga. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias.